gracias a Mariluz por su presentación. Gracias a la Sociedad de Estudios Árabes por invitarme hoy. Gracias a todos ustedes por venir. Bueno, es un gran honor compartir hoy la mesa con Salvador. Y bien, pues voy a pasar directamente, son y 10, como hasta las y media aproximadamente, ¿no? O un poquito más. Bueno, intentaré ser lo más breve posible, entre otras cosas porque, bueno, tampoco tengo tanto que decir, realmente. La razón por la cual yo voy a hablar de traducción institucional, pues creo que ha quedado clara en la presentación. De un modo u otro llevo haciendo traducción institucional, pues quizás el primer contacto con la traducción institucional, pues tendría yo 21 o algo así, era otros tiempos. Así que llevo muchos años con esto realmente. Traducción institucional, pues creo que no hace falta mucha definición, imagino que todos imaginan lo que quiero decir. Sin embargo, quisiera añadir que de un modo u otro, en el mundo al menos en el mundo del árabe, poca traducción no está promovida de algún modo por una institución. La traducción literaria, por ejemplo, pues es muy difícil que pudiera sobrevivir la traducción literaria del árabe sin un mercado editorial suficiente, de forma que de un modo u otro siempre hay, bueno, no siempre, pero en muchos casos hay algún tipo de promoción institucional. Sin embargo, yo no me refiero a ese tipo de promoción, que es una labor indirecta de las instituciones, de los organismos públicos. Me refiero más bien a la promoción directa, es decir, cuando la traducción se realiza directamente para una institución. Por tanto, como todas las formas de traducción, es un acto de comunicación. Todos los actos de comunicación humana tienen un carácter social y, por tanto, de alguna manera todos tienen un carácter político. Pero en el caso de la comunicación institucional, ese carácter profundamente social y político es su misma razón de ser, que se transparenta en todas partes. En principio, en la traducción institucional, la institución no promueve simplemente la traducción. La institución está traduciendo para sí misma. No siempre es así, pero en la mayoría de los casos es así. La institución traduce para sí misma. Y, por tanto, el producto de la traducción representa a la institución. Y esto es muy importante, se dice pronto, pero realmente esto tiene una influencia muy grande en todo lo que voy a decir a continuación. El producto de la traducción representa a la institución directamente. Recordemos que las instituciones pueden ser nacionales, regionales o internacionales. En todos esos planos hay traducción institucional. Pero el hecho de que sea nacional, regional o institucional también tendrá una gran influencia en qué se entenderá por traducción institucional su sentido, porque implicará un concepto concreto del multilingüismo. Hay traducción institucional porque hay multilingüismo, si no, no habría traducción, evidentemente. Pero multilingüismo, como todos los conceptos, hay que llenarlo de sentido, y eso se llenará de sentido fundamentalmente en función del tipo de institución de que se trate, y eso tiene mucha relación con si es una institución nacional, regional o internacional. En primer lugar, dependiendo de la institución de que se trate y su naturaleza, el resultado es que se traducirá unas cosas concretas y no otras, y entre unas lenguas concretas y con una direccionalidad concreta y no otras. A veces incluso rozando el mayor de los absurdos desde un punto de vista de la eficiencia comunicativa, porque a veces se puede, por ejemplo, en la Unión Europea, ¿no? O en ciertos casos en el Estado español. Desde un punto de vista de la eficiencia comunicativa, hay ciertos documentos que aparecen bilingües, trilingües, y que en realidad, pues bueno, es que se entienden perfectamente, y llega al punto de que dice, en las diferentes versiones, dice nombre, name,
name, nome. Desde un punto de vista de la eficiencia comunicativa, pues no parece imprescindible. Pero estamos hablando de el mundo de las instituciones y, por tanto, la política, en definitiva, es muy importante, y la identidad. Un tipo concreto de traductor institucional es el fedatario en traducción. El fedatario, quien da fe pública en traducción, normalmente trabaja para las instituciones a un nivel nacional. En España, pues son bien conocidos desde la figura del intérprete jurado o los traductores e intérpretes de justicia, otros muchos. Todos ellos tienen o dan fe pública universal, como el intérprete jurado, o tienen una capacidad fedataria limitada al organismo al que esté adscrito. En el caso del árabe y de España, la traducción institucional, bueno, el profesor Juan Pablo Arias y yo escribimos un libro que se llama Los traductores de árabe del Estado español, si no me equivoco en el nombre, el título. Y bueno, en realidad es una descripción de la traducción e interpretación del árabe institucional en España pues en el siglo XX o desde finales del siglo XIX. Pero en realidad la traducción en la interpretación institucional del árabe en este país se puede remontar hasta mucho en la Edad Media. Me gustaría aprovechar este momento para decir que en los últimos años la subcontratación de los servicios de traducción en el Estado español pues está suponiendo lenta pero inexorablemente el desmantelamiento absoluto de la traducción y la interpretación institucional. Se sigue traduciendo para las instituciones, pero ahora empieza a estar promovido por la institución, que debe abonarlo por razones por mandato legal, pero ya no son realmente traductores e intérpretes de la institución. Lo que probablemente es un símbolo de muchas otras cosas que están pasando, ¿no?, en el Estado español. En el caso de, si nos trasladamos a un plano regional o en general supranacional, los traductores no tienen una capacidad fedataria porque no existe un Estado que les dé la capacidad fedataria, pero eso no significa, naturalmente, que no tengan responsabilidad sobre el producto de las traducciones. Dependiendo de exactamente qué organismo supranacional sea, la responsabilidad del producto de la traducción se distribuirá de forma distinta. Por ejemplo, en la Unión Europea, el traductor y el revisor comparten la responsabilidad del producto de la traducción, pero ese no es el caso, por ejemplo, en la ONU. En la ONU, el responsable de la traducción es el revisor, no es el traductor, y su nombre no va a aparecer públicamente, no aparecerá nunca ninguno de los dos, pero como diré luego, pero ni siquiera en el sistema informático interno va a aparecer el nombre del traductor. El responsable es el revisor. Otra cuestión en la que quisiera insistir mucho es que, porque afecta muchísimo al propio traductor, es que la traducción institucional es por naturaleza remunerada. No existe traducción institucional en principio si no es remunerada. Y esto es todo lo que estoy diciendo en realidad supone una gran diferencia con el tipo de traducción de la que va a hablar Salvador, muy diferente. En el caso de la traducción literaria, en general y en particular, en la traducción literaria del árabe al español, la remuneración o no existe o es prácticamente simbólica, no tiene relación con el volumen de trabajo que implica. No voy a entrar en las razones porque no sería el motivo de mi intervención, pero creo que todos la imaginan. Esto tiene una implicación bastante grande en muy diversos planos. Uno de ellos, no me gusta mucho la palabra, pero en fin, el plano vocacional. En la traducción literaria a mí me parece bastante difícil imaginar traducción literaria del árabe al español si no hay un componente vocacional. No será por dinero, desde luego.
y en otros tiempos, bueno, podía servir a los intereses de la carrera académica. En otros tiempos fue así. En la actualidad va en contra de los intereses de la carrera académica. No es un decir, es una realidad. Va en contra de los intereses de la carrera académica. Yo esto no lo digo criticando, francamente. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Tampoco es plan de montar cátedras sobre traducciones de 3 poemas, pero la cuestión es así, ¿no? Tiene que tener un componente claramente vocacional. Y ese no es el caso en la traducción institucional. Si el traductor institucional se siente vocacionalmente llamado al ejercicio de esa profesión, es su asunto, pero no tiene por qué. Lo está haciendo por una remuneración. Esto tiene desde un punto de vista sociológico, de lo que se llama sociología de la traducción, pues naturalmente esto tendría muchísimo de qué hablar. No voy a hablar de la sociología del traductor literario del árabe al español, porque yo voy a hablar de institucional, pero está clara su relación, en el caso del árabe al español, con la academia, ¿no? Con el mundo académico. En el caso de la traducción e interpretación del árabe al español, históricamente los cambios en la legislación del Estado español han tenido unas repercusiones muy grandes en relación con los emolumentos que reciben o recibían los traductores y las posibilidades de promoción profesional e institucional. Y en función de eso ha ido cambiando también el perfil medio de quienes representaban a la traducción e interpretación institucional en este país, del árabe, quiero decir. Si les interesa, pues creo que el libro este que les mencionaba antes es ilustrativo de algunos de estos casos. Cuando, por ejemplo, la legislación, en fin, el legislador español decidió que ya no, el traductor o intérprete de árabe no iba a tener paso a la carrera diplomática, el perfil de los traductores e intérpretes de árabe cambió radicalmente. Empezó a resultar muchísimo menos atractivo y, por tanto, los antecedentes familiares de los traductores e intérpretes empezaron a ser bastante distintos. Es normal, ¿no? En el caso en el plano internacional, es bien conocido que las instituciones, los organismos supranacionales, tratan por todos los medios de atraer al personal más talentoso. Que en cuanto que pasamos al plano internacional, me sale el español así, los más talentosos. ¿Cómo se consigue eso? Pues evidentemente con los emolumentos. Por esa razón, la traducción institucional en los organismos internacionales está muy bien remunerada, no tiene relación con la remuneración del traductor institucional en el plano nacional. Y es cierto que consiguen atraer bastante talento. Eso también, pues la mayoría de las veces, significa un nivel de capacitación muy alto. Y un nivel de capacitación muy alto, pues en términos generales, pues supone unos antecedentes familiares, en términos educativos y socioeconómicos, pues normalmente altos también. Esto también implica, quiero decir, la remuneración también implica cuanto mayor es la remuneración, mayor es la exigencia de dedicación absoluta a eso. Evidentemente, quien se dedica a la traducción literaria, salvo con un elemento vocacional impresionante, creo que es el adjetivo que utilizó Mariluz para describir a Salvador, ¿no? Es impresionante, sí. Pues sin un elemento vocacional impresionante, no es concebible esa dedicación absoluta un año detrás de otro, claro. Ese no es el caso de la traducción institucional. Cuanto más alto es el nivel, especialmente en los organismos supranacionales, mayor es la exigencia de dedicación absoluta. Para yo estar aquí hoy significa que tengo que recuperar esto con 3 domingos. Se exige una dedicación absoluta. Lógicamente, por otra parte.
Al mismo tiempo, cuanto mayores son los emolumentos, generalmente en el ámbito, como les digo, de los organismos supranacionales, también mayor es la demanda de calidad del producto. En la traducción institucional, cuanto menores son los emolumentos, o sea, en cuanto venimos al plano nacional, de esto que es, como diría mi hermana, como la gente de billete, pero sin billete, pues se traduce directa, inversa, de 4 lenguas. La traducción institucional, como todo en el mundo, si va aumentando los emolumentos, el producto tiene que tener también mayor calidad y, por tanto, y en esto sí que hay una relación muy clara con la traducción literaria, es inimaginable traducir del árabe al español o del español al árabe en la ONU si no es con una única direccionalidad. Inimaginable absolutamente. Yo no voy a traducir al árabe jamás. Y creo que Salvador tampoco traduciría jamás el Quijote al árabe, evidentemente. Por razones obvias, pero que no siempre parecen tan obvias, ¿no? Y desde luego en unos países más que en otros. Todo esto también tiene un clarísimo impacto en la manera de trabajar. Ya he ido diciendo muchas pistas, ¿no?, que la manera de trabajar es distinta. Voy a decir algunas más. 1. La invisibilidad. El traductor institucional, por definición, es y debe ser invisible. El traductor literario, cada vez más, es visible. Ya parece bastante inconcebible que en la traducción de Las Mil y una Noches de Salvador no aparezca su nombre. Es inconcebible. En el caso de la traducción institucional, es inconcebible que aparezca el nombre. A nadie se le ocurre que en los boletines de la Unión Europea aparezcan los nombres de los traductores de la Unión Europea. Eso no tiene ningún sentido. Otra cuestión, 2, es el trabajo en equipo. Es bastante raro que haya trabajo en equipo para la traducción literaria. A veces puede parecerlo, pero en realidad son trabajos individuales, de carácter individual. Por ejemplo, cuando aparece una traducción y aparece firmada por 3 personas, supongamos, en realidad cada uno ha traducido una parte, ¿no? Y de forma bastante independiente. Y en el caso de la traducción institucional, cuanto más alto es el nivel, también con mayor intensidad se vive la necesidad de trabajar en equipo. En Naciones Unidas, por ejemplo, puede haber continuamente 50 personas traduciendo al español. Eso tiene unas implicaciones muy grandes. En primer lugar, es muy importante mantener la homogeneizar toda la terminología. Por tanto, en realidad, más que es un lenguaje natural, por supuesto, no son lenguajes formales, pero es un lenguaje natural bastante domesticado. Otra cuestión que también es importante en la traducción institucional en general es la relación con el mundo exterior o con la intertextualidad. La intertextualidad en términos literarios es de otro tipo. Cuando hablamos de traducción institucional, la intertextualidad en realidad es la relación que tienen estos textos que uno está traduciendo con otros textos, por ejemplo, nacionales. Si es una institución supranacional, hay que mantener siempre una relación directa con la terminología, la forma de llamar a las cosas en el Estado. Por ejemplo, si se está traduciendo las actas resumidas de unas intervenciones en Nueva York y una de las actas resumidas están en inglés, evidentemente, se traducen al español, y una de las ponentes era de Costa Rica y su ponencia estaba en español originalmente, yo no puedo traducir personas de edad para hablar de las personas mayores o de la tercera edad, como se haría normalmente en la ONU, personas de edad, muy raro, ¿verdad? Sino que hay que respetar cómo hablaba esa persona. Y esa persona decía envejecientes, porque en Costa Rica las personas de la tercera edad se llaman los envejecientes. Y como eso, pues 1000 cosas, la transliteración, de los nombres, todo eso. No cabe posibilidad alguna de pensar, vamos a transcribir los nombres de una manera más naturalizante o menos naturalizante. Por ejemplo, hubo un cierto
debate al respecto de esto en ciertas líneas editoriales de esta casa, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. Aunque a veces lo plantean compañeros de la profesión, pero en mi opinión es que no tiene ningún sentido porque no lo podemos elegir. Si Sharjah se llama Sharjah, se llama Sharjah y se llama Sharjah porque lo dice el Estado. Y eso tiene poca relación con la traducción literaria. Si se llama Mohamed Layashi Mohamed en la traducción literaria, podré pensar si lo pongo así, asado, no sé qué, pero en la traducción institucional no. Se llamará como venía en su pasaporte. Y terminando, otra cosa muy, muy importante es la responsabilidad disciplinaria o penal. Eso es muy importante. Mientras que en el caso de la traducción literaria, más que responsabilidad disciplinaria o penal, lo que existe es la posibilidad del premio. La vergüenza. Claro, existe, por supuesto, el escarnio, ¿no? Y que te tiren tomate, pero desde luego no te van a prohibir volver a traducir porque hiciste un ripio, ¿no? No. En el caso de la traducción institucional, evidentemente te pueden inhabilitar e incluso te pueden meter en prisión. De hecho, en muchos casos, es que la persona que la hace, de algún modo, representa también a la institución y se espera un cierto nivel de ejemplaridad, por ejemplo. No es concebible que un traductor de la ONU, por ejemplo, en un bar, en público, donde lo puede escuchar otra gente, haga chistes inapropiados, sexistas, racistas. Debería tener mucho cuidado con eso porque podría costarle caro. Y luego, insisto, en la responsabilidad disciplinaria o penal, eso es algo muy diferente de otros ámbitos de la traducción. Casi que por último, porque ya no me da tiempo a más, o poco más, hay que tener muy clara la naturaleza del lenguaje cuando hablamos de traducción literaria y traducción institucional. Por definición, se supone que el texto literario es una expresión cuanto más particular de la lengua y más personal, más de autor, pues casi que mejor, más literario será el texto. Eso exige también un nivel de creatividad por parte del traductor literario. Ese nivel de creatividad y tal a mí siempre me ha resultado muy incómodo. Solamente traduje literatura una vez y desde entonces ni una y no más. Yo no sé nada de literatura. No sé ni entiendo de literatura. Me resulta muy incómodo creer que le pongo voz a otro. Cada uno es como es, a mí me resulta incómodo. En el caso de la traducción institucional, siempre me ha parecido bastante más cómodo para mí. Y creo que en el fondo no en el fondo, en la forma, es mucho más fácil. Es un tipo de lenguaje que representa el poder. Entonces es un lenguaje que por definición es solemne y ritualizado. Del mismo modo que todos los otros lenguajes ritualizados. A nadie se le ocurre, ¿verdad?, que yo vaya a hacer Salah, siempre digo el mismo ejemplo. Si voy a hacer Salah, no voy a decir la Fatiha en orden cambiado, ¿verdad? Porque es un lenguaje ritualizado, no puedo decir los versículos de la Fatiha en orden cambiado y pretender que esté haciendo Salah de verdad. Todo discurso de poder está ritualizado y exige solemnidad. Y eso es todo lo contrario de la creatividad. Todo lo contrario. Nada de inventar, ¿verdad? Todos mis alumnos saben que siempre estoy con la misma cosita. Inventar, no. Porque si inventas, te estás representando a ti y no a la institución para la que trabajas. Que desde un punto de vista lingüístico, algo tan importante en la vida social, tiene un atuendo concreto. No le puedes poner tú el atuendo que te parezca, porque entonces no vas a continuar por ese camino profesionalmente. Esto tiene unas implicaciones ideológicas y políticas, por supuesto. Bueno, cualquiera que me conozca sabe que soy bastante acratilla, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con mi posición como traductor institucional. Yo como traductor institucional hablo
como el rey, si es necesario habla como el rey, como el ministro, o como, y no me representa a mí mismo, evidentemente. Les decía al principio que ese carácter puramente ideológico del uso del lenguaje, la traducción e interpretación institucional, tiene muchísimo que ver incluso con las lenguas desde las que se traduce y a las que se traduce. Y eso va en ocasiones absolutamente en contra, insisto, del más mínimo criterio de eficiencia, no ya comunicativa, como dije antes, de eficiencia institucional, lo cual se mide en términos, entre otras cosas, en términos económicos. Todos sabemos que la Unión Europea tiene el cuadro de traductores e intérpretes más grande que probablemente haya conocido la historia de la humanidad. Eso, en términos de eficiencia económica y de gestión administrativa, es muy, pero que es muy complejo. Es muy complejo. Sin embargo, la institución no puede permitirse prescindir de ello. Era evidente que iba a ser así y no puede prescindir de ello porque ese multilingüismo y esa variedad de identidades dentro de la unidad, que es la cultura europea y, por tanto, el ideal de la Unión Europea, no es sostenible sin ese aparato de traducción y multilingüe. Sí, esto ha sido así toda la vida, toda la vida. Es bien conocido, por ejemplo, que durante siglos en China, que probablemente es el estado por excelencia en la historia de la humanidad, ¿verdad? No se traducía directamente del chino a otras lenguas. Tenían una idea tan clara, ideológica, de lo que significaba la lengua china y de su distancia tan absoluta respecto a cualquier otra lengua humana, que solo permitían traducir o interpretar, más bien, con lenguas intermediadas que ellos consideraban más ideológicamente más aceptables de relacionarse con la lengua china. Y, por supuesto, el traductor institucional en un estado como ese, evidentemente, su formación, todo tiene que estar al servicio de la ideología de la institución para la que está traduciendo. Bueno, pues con esto termino y les agradezco mucho su atención y cuando empiece a hablar Salvador se van a alegrar muchísimo de que yo haya terminado.